voy a sacar la máscara, aunque no debería, porque yo no tengo el privilegio de estar vacunada. Y tengo padres en casa que son... Pero bueno, guardamos distancia. Está todo bien ventilado. Sí, y la verdad, yo comparto primero esa reflexión del Alberto de esa emoción. El rato que la Ana María me dijo que nos veamos y le dije presencial, se me iluminó el corazón, porque en verdad, obviamente no vamos a volver a la normalidad, buscamos otra normalidad, pero por lo menos la normalidad de verse, yo creo que es algo que todos añoramos. Y sinceramente yo tengo 2 guaguas chiquitos y la verdad veo cómo en ellos se ha afectado la pandemia, ¿no? Como mis hijos ya no quieren ver gente porque les asusta, y cómo va a haber que hacer todo un trabajo psicológico con los guaguas para que no tengan miedo de salir, de sacarse la mascarilla. Realmente es un problema súper complejo, y el rato que la Ana María me dijo veámonos, o sea, en persona, y dije upa chalupa, como dice mi hija. Entonces, bueno, encantada de estar aquí. Realmente para mí es un gusto. Yo también he trabajado con los proyectos PPD, entonces conozco bastante del trabajo, y además en parte de lo que voy a exponerles hoy, quería comentarles un poquito también del libro que tuve la suerte con el Alberto y con Ana María les he visto, no tanto contigo, Mencha, en un montón de foros virtuales durante este año y medio, pero no en presenciales, y uno de esos fue justamente el lanzamiento del libro, que a mí me conmovió mucho. Me parece que hay experiencias que hay que compartir y que hay que realzar y que hay que seguir difundiendo, entonces también quiero comentarles un poquito de ese tema. Pero primero quiero empezar con el tema de la pandemia misma. Como les he dicho, Ana María, yo trabajo especialmente en temas ambientales, y creo que esta pandemia es realmente una oportunidad. Es una oportunidad gigante porque en efecto la pandemia es una pandemia de origen zoonótico, que la crea, ¿no es cierto?, este desbalance que tenemos con la naturaleza, la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola. Obviamente estamos excediendo los límites de la naturaleza, y por lo tanto las probabilidades de que exista esta y peores pandemias, ¿no es cierto?, son cada vez mayores. Y a mí me acuerdo que en algún foro yo decía, bueno, siempre decimos, si es que esta pandemia es una clara voz de la Madre Tierra diciéndonos paren, es un momento de reflexionar, es un momento de parar, es un momento de cambiar, porque no tendrán una segunda oportunidad. Una pandemia tal vez definitivamente logre desaparecernos. Pero la verdad, como no acaba esta pandemia, a veces creo que no es una segunda oportunidad, que de repente es de esta misma que en efecto viene otra variante, y la variante Delta, y la otra variante, y este problema nos sigue. Y yo creo que realmente no sigue porque pareciéramos mudos, porque no escuchamos el mensaje de la naturaleza, no escuchamos qué es lo que realmente nos está diciendo. Y si bien pensamos en lo que nos dice Alberto, si es que en efecto entendiéramos lo que nos dice esta pandemia, no estaríamos tratando de regresar a la normalidad, que fue el problema, no estaríamos profundizando el extractivismo para reactivar nuestra economía, no estaríamos, ¿no es cierto?, volviendo a los ojos de la naturaleza para poder salir de esta pandemia, cuando en efecto lo que deberíamos hacer es reflexionando en qué es lo que tenemos que cambiar. Como ustedes saben, se afectó completamente se demostró la fragilidad de los sistemas sofisticados de las cadenas globales de producción. Eso yo creo que se demostró claramente durante la pandemia. Se afectaron todos nuestros modos de vida, ¿no es cierto? El turismo, los viajes, realmente la producción, las relaciones familiares, todo se vio afectado. Y definitivamente lo que hace la pandemia es demostrar, ¿no es cierto?, esta desigualdad y yo creo que la pandemia lo que hace es demostrar lo peor que tenía la sociedad, ¿no es cierto? O sea, demuestra en efecto la violencia intrafamiliar, exacerba las inequidades, porque si bien es cierto, se dice que la pandemia y que el virus puede afectar y puede contagiar a todo el mundo, no es lo mismo, ¿no es cierto?, contagiarse en Ecuador que contagiarse en Alemania o contagiarse en Estados Unidos. No es lo mismo, como decía Alberto, la frase quédate en casa para una persona que está en Quito, o para una persona que está en Cotopaxi, o que está en Puyo, o que está en Amazonía. Y yo sí quiero reflexionar un poquito sobre el contexto de qué es lo que nos pasó durante esta pandemia. Recuerden que nosotros nos encierran más o menos en marzo, y tuvimos justamente a la par este problema tan grave que fue el derrame petrolero.
Yo lo viví bastante de cerca porque fuimos accionantes en esa acción. El derrame del petrolero, acordaránse que fue un derrame que se afectó y ahora sabemos un poco más y entendemos también la responsabilidad del Coca-Cola, etcétera, pero fue un derrame que afectó el oleoducto del Sote, del OCP y el poliducto. Este derrame es el mayor derrame que hemos tenido en los últimos 15 años, afectó a 27,000 personas indígenas, a 120,000 habitantes en general, y es un derrame que pudo haber sido prevenido. Se sabía que se estaba erosionando, ¿no es cierto? La infraestructura podía ser afectada por la erosión que estaba sufriendo por el río, justamente por la destrucción de la cascada San Rafael, y a pesar de esas alertas, ¿no es cierto?, no toman las medidas necesarias para que en efecto se pueda prevenir ese daño. Se da una afectación y nos enteramos de ese derrame no por la prensa, no por el Estado, sino por las comunidades que empiezan a ver que esa agua que el Estado les decía, quédense en casa, límpiense las manos, constantemente mantengan todas esas medidas sanitarias. ¿Cómo lo podían hacer con un agua que además no podían meterse, porque el rato que ellos descubren este derrame es por ingresar al agua y empiezan a ver las afectaciones a la piel? Este derrame fue súper grave. Yo creo que para mí además es muy simbólico porque demuestra ese oscurantismo de cierta manera del gobierno de no querer visibilizar lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, el abandono a la Amazonía, el abandono a los pueblos indígenas durante la pandemia, porque se demostró, ¿no es cierto?, que estaban completamente sueltos. Un poco la medida que tomaron los pueblos indígenas fue de aislarse, de cerrar sus comunidades, pero no tuvieron ningún tipo de apoyo del gobierno. Entonces yo creo que este derrame demostró varias cosas, y además para mí lo fuerte fue las audiencias que tuvimos, donde el mismo Estado, el Ministerio del Ambiente, la misma OCP, el Petroecuador, decían, ¿no es cierto?, que lo único que habían hecho ellos era limpiar el río, y que además habían sido tan simpáticos, ¿no es cierto?, de además ir con kits de... ¿Ya volvió la luz? ¿Aló? ¿Hace diferencia? Sí. Que además estaban yendo con comida, que estaban yendo con litros de agua, que además eran en galoneras de plástico, ¿no es cierto?, que generaban desechos, y que el desastre se había limpiado. No se limpió, se perdió esa acción que se planteó por el tema del derrame, y desgraciadamente se demostró no solamente la fragilidad del Estado, la complicidad entre el Estado y las empresas extractivas, porque justamente para no detener el extractivismo, para no tener que invertir realmente en una remediación real, porque acuérdense que el Ecuador, al ser el único país que reconoce derechos de la naturaleza, tenían no solamente que reparar el daño, sino que remediar integralmente el daño, y eso no ocurrió. Entonces se demostró claramente este tema, ¿no? También quería comentarles un poquito más del tema del extractivismo, que en efecto se intensifica y se expande, ¿no es cierto? La extracción de petróleo, como decía Alberto, cada vez más está, este fantasma de la minería está mucho más cerca. Pero el tema del petróleo fue no solamente grave, sino que mientras nosotros estábamos en casa y creíamos que todos estaban en casa, se amplió la carretera que entraba al Yasuní. Entonces el extractivismo no paró, todos paramos, menos del sector extractivo, y eso fue extremadamente grave porque en efecto lo que sucedió además con muchas comunidades es que las personas que trabajan en esas industrias extractivas entraban a sus territorios y además hicieron que sea aún más fuerte, ¿no es cierto? Vimos varios casos, varias alertas se escribieron con respecto al tema de los pueblos indígenas no contactados, ya que habían varios casos de incidencia del COVID dentro de los pueblos guaraní, por ejemplo. Entonces todas esas afectaciones hay que tomar en cuenta. Como vimos, las formas de organización económica y social se cancelaron en semanas. Sin embargo, y este modelo, ¿no es cierto?, este sistema que creíamos que estaba tan bien hecho, se nos canceló de un día para el otro y tuvimos que ir pensando en nuevas alternativas. Hay muchos sectores que sufrieron mucho más que otros. El sector turístico, florícola, bananero, cacautero dejaron de tener demanda a nivel internacional. Y además nosotros, diferente a países del norte, no teníamos, ¿no es cierto?, estos paquetes que tenían los países del norte para compensar por las pérdidas. Aquí todo lo contrario, no teníamos esos paquetes para reactivarnos económicamente, y la crisis fue mucho más grave.
Tenía yo algunos datos que no los quiero repetir porque creo que Nuri y que Alberto lo han dicho bastante bien, pero me parece que vale reforzar que el 60% de la población económicamente activa está mucho más expuesta al virus, sigue estando mucho más expuesta al virus, y de ese porcentaje el 60% son mujeres. Entonces además se suma todo el tema de la violencia de género, todo el tema de la exposición que tienen las mujeres, y además del sobretrabajo, ¿no es cierto? Y ahí lo digo en carne propia, porque somos no solamente trabajadoras, sino madres y ahora profesoras, que ese tipo de contabilidad, ¿no es cierto?, dentro de la economía yo no creo que se ha estudiado lo suficiente. Yo creo que en Ecuador también es grave todo lo que se dio con la manipulación de las cifras. Yo creo que el COVID, la afectación del COVID es aún más grave ahora de lo que sabemos, porque hay un subregistro muy grande, y además muy grave además lo que está ocurriendo y lo que sigue ocurriendo. Veamos qué sucede, pero con el tema de las vacunas, ¿no? A nivel global, cómo esta inequidad de la distribución de las vacunas era previsible, pero ahora lo vemos con mucho más afectación, como obviamente los países del sur vamos a tardar mucho más en esa recuperación, y de nuevo se va acentuando este modelo inequitativo de pobreza y de desigualdad. Según Oxfam, si no se toman medidas drásticas, más de la mitad de la población mundial estará bajo los índices de pobreza. Entonces definitivamente se tienen que tomar medidas muy fuertes, pero yo creo firmemente que varias de las medidas, y ahí quiero empezar a hablar un poco de las alternativas, están justamente en las reactivaciones y en los contextos comunitarios. Como esta crisis, como les decía, deja al desnudo las debilidades y las perversidades del sistema, también la OMS nos da algunos datos bastante interesantes, y es que, y eso también lo habla el libro, ojalá reaccionáramos de la misma manera como hemos reaccionado con el tema del COVID, con la crisis del cambio climático. Entonces de eso quería conversar un poquito más, que es el cambio climático, según la Oxfam, según la OMS, ocasiona 150.000 muertes anuales, y en el 2030 serán más de 250.000 muertes anuales. ¿Por qué entonces el mundo no se ha organizado de la misma manera como se ha organizado alrededor del COVID para el tema del cambio climático? Es súper importante que podamos ver, ¿no es cierto?, que lo único positivo, bueno, hay varias cosas positivas de la crisis, pero yo creo que una cosa positiva es ver esta organización mundial que se da, que es posible organizarnos colectivamente para tener soluciones rápidas a problemas globales como son el tema ahora de la pandemia, pero lo que es el cambio climático, y qué es lo que estamos haciendo realmente para solucionar esta siguiente crisis que no ha pasado, que estuvo durante la pandemia y que ahora se empeora aún más. En eso yo creo que es bien interesante, y me encanta el nombre de Reinicia del libro, porque creo que definitivamente esto es como un botón prende-apaga, ¿no? Es un botón de reiniciar totalmente el sistema, es una oportunidad para volver a pensar. En el libro se ven muchas alternativas interesantísimas de las respuestas comunitarias a la emergencia sanitaria. Algunas que me parece que cabe resaltar, que las he seguido bien de cerca, son, por ejemplo, todas las respuestas respecto al tema de la educación, cómo se ha dado el proceso de educación del COVID, de las respuestas que tienen que dar el COVID en idiomas, en varios idiomas y lenguas nativas. Eso me parece clave. Cómo se abrieron y se multiplicaron los canales de distribución y abastecimiento de productos, cómo se revalorizaron prácticas culturales, por ejemplo, cómo los pueblos indígenas están sanando del COVID, ¿no es cierto?, planteando medicinas ancestrales para para poder tratar a los enfermos del COVID, y por lo tanto yo creo que han sido medidas bastante interesantes, y definitivamente lo que hay que hacer con estas alternativas es escalar y hay que difundir lo que está ocurriendo. Y para eso yo quería comentarles un poquito más justamente en ese aspecto y en esa pregunta que me hacía Ana María del panorama socioeconómico y socioambiental. Definitivamente Ecuador está todavía es un país que vive muchas crisis económicas, que vive muchas crisis sociales, digo muchas crisis en plural, porque en efecto son varias las que estamos viviendo, y uno de los contextos, yo les quería justamente mostrar y les traje aquí esta agenda,
Esta agenda ambiental es una agenda que nosotros hicimos con más de 65 organizaciones y que lo hicimos justamente durante la etapa electoral, ante esta desesperación que además de una pandemia estamos viviendo un proceso electoral que estaba completamente ausente el tema ambiental, donde nuestros candidatos, pese a que éramos el único primer país que reconoce que la naturaleza es sujeto de derechos, no estaba incluyendo el tema ambiental en su debate y por lo tanto escribimos una agenda que está en línea, está en la página que se llama frentealambiente.com, ahí pueden encontrar la agenda en digital, los compromisos de los candidatos que les voy a contar en un ratito, pero esta agenda es súper interesante porque la agenda plantea un contexto, un diagnóstico, plantea cuáles son las alternativas ya existentes de las comunidades y también plantea las preguntas de los candidatos. En este verdescopio que organizamos, que lo gana Yacu Pérez, seguido por Javier Herbas, terminamos con 2 candidatos que estaban en la parte no de verde, sino más bien de preocupante y de tóxico. Entonces, en ese espacio, nosotros lo que hicimos con estas organizaciones fue tratar de buscar espacios de conversación y diálogo con los 2 precandidatos y en efecto conversamos con Lazo, conversamos con Arauz, ambos nos dieron esos compromisos firmados. Y dentro de esos compromisos, que son los que tengo aquí, son los compromisos que nos entrega el presidente Lazo ya antes de las elecciones, se compromete a 40 temas ambientales. Y quería traerlos a colación el día de hoy porque me parece que ojalá los pueda cumplir. Yo creo que hay temas bastante interesantes como el tema de la consulta previa, libre e informada vinculante. Yo creo que este es un tema que las comunidades tienen que seguir exigiendo, que es clave para poder dar este vuelco que nosotros necesitamos hacia una nueva normalidad, un vuelco hacia un post-extractivismo, un vuelco hacia respetar la voluntad de las comunidades. Es básico que consideremos qué es lo que están diciendo las comunidades y cómo eso tiene que ser vinculante. Ese supuestamente es uno de los compromisos. Veamos cómo presionamos para que esto se cumpla. También se dice, y estoy resaltando los compromisos más importantes, que no se dará minería a gran escala en fuentes de agua y en lugares biodiversos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar entonces con esas concesiones que ya existen? Pero es la salida más coherente, ¿no es cierto?, el decir que obviamente no se tienen que desarrollar proyectos de minería a gran escala en estos lugares. Y bueno, se habla mucho de la descarbonización de la energía, de los procesos participativos, del acuerdo de Escazú. Entonces también quería traerles a colación estos compromisos, porque si bien es cierto, creo que aquí estamos muchos un poco escépticos de qué es lo que va a ocurrir con este gobierno. Sin embargo, no nos queda más que pelearle, guerrearle, y por lo menos tenemos compromisos firmados de qué es lo que él propone, y varios de estos temas van a afectar directamente el trabajo comunitario. Entonces, eso era uno de los temas que yo quería traerles justamente, porque si bien es cierto, el Ecuador es el primer país que reconoce derechos de la naturaleza, ya existen 37 países que han avanzado con algún tipo de legislación de derechos de la naturaleza. Y es un movimiento creciente a nivel mundial, es un movimiento que no solamente se da como nosotros en Ecuador a nivel constitucional, que esperemos, y le he visto a Alberto en varias conferencias dando y esperando que Chile sea el siguiente país que lo haga, ojalá que ese sea el tema, pero se ha desarrollado mucho el tema de derechos de la naturaleza a nivel comunitario, a nivel de ordenanzas municipales, a nivel de ciudades. Se ha dado mucho el desarrollo de derechos de la naturaleza con ecosistemas, con ríos, por ejemplo, el empoderamiento de ríos, del río Atrato, el río Wanganui, varios ríos que han sido reconocidos como sujetos de derechos o ecosistemas como la Amazonía. Entonces yo creo que hay un movimiento global que siempre está volcando sus ojos al Ecuador. ¿Por qué? Porque obviamente somos el país que reconoce derechos de la naturaleza, y ¿qué estamos haciendo para reconocerlos? Nosotros como SEDENMA tenemos un observatorio que se llama Observatorio Jurídico de Derechos de la Naturaleza. La página es bastante simple, derechosdelaнаturaleza.org.es, y ahí hemos recopilado 56 casos de derechos de la naturaleza hasta el momento. Y creo que es súper importante resaltar que tengamos ya en Ecuador 56 casos de derechos de la naturaleza. Muchos de esos crean jurisprudencia positiva, algunos no se han ganado, unos se han perdido, otros se han ganado, pero es un tema que ya va avanzando, y yo creo que definitivamente el ir a las cortes, el litigar por la naturaleza es una alternativa que las comunidades también tienen que llevar. Yo creo que 12 años más tarde que los derechos de la naturaleza han sido incorporados en el Ecuador, tenemos una población mucho más empoderada,
que conoce que existen derechos de la naturaleza, pese a que los jueces no saben qué hacer cuando llegan a las cortes, pero que tenemos que seguir litigando por aquellos espacios que han sido contaminados, que han sido deforestados, por esos ríos que han sido afectados, por esos proyectos mineros que van a afectar a nuestras comunidades. Yo creo que es muy importante que sigamos litigando en las cortes, porque vamos viendo un desarrollo todavía pequeño, lento, para mi modo de ver, en la urgencia que tenemos, lento, pero que es importante que lo vayamos viendo, desarrollando y apoyando. Así como estamos apoyando varios otros proyectos de alternativas sostenibles, yo creo que una alternativa muy importante que se da hoy es que tenemos sistemas jurídicos un poco más independientes y que tenemos que seguir guerreándolo, ¿no es cierto?, en las cortes. Y para eso, entonces, el seguir. Sin eso, o sea, más que eso, quería solamente ir cerrando diciendo cuáles son las alternativas que tenemos para poder salir de la crisis. Yo creo que los datos que nos han dado tanto Nuri como Alberto son importantísimos. ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con aquellos pueblos indígenas que fueron los menos atendidos durante la crisis? ¿Cómo se va a dar esta reactivación? ¿Cómo vamos a poder escalar los proyectos alternativos que ya existen para que muchos más puedan replicarlos? Me parece que justamente el libro de Reinicia es un gran esfuerzo hacia ese sentido, pero cómo vamos a seguir multiplicando estos espacios me parece clave. Y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo conjuntamente para poder plantear estas medidas alternativas? Si bien el escenario no es muy esperanzador, ¿no es cierto? Sí creo que hay muchas cosas muy interesantes que ya están ocurriendo, muchas formas organizativas. De una u otra manera, el hecho que nos hayamos podido conectar por internet con todas partes, hemos logrado comunicarnos con personas de todas partes del Ecuador, que con mala o buena, más o menos, conexión, hemos podido estar constantemente en comunicación, y creo que esas prácticas no deben cambiar ahora que volvamos a una normalidad que esperamos sea otra cosa, que sea otro tipo de normalidad. Yo creo que de eso depende mucho qué es lo que hagamos, qué es el compromiso que hagamos, cuáles son las redes que sigamos nutriendo y cuáles son esas alternativas que existen y que podemos escalarlas. Y creo que con eso me quedo. Gracias.